Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor, darte el honor, darte el honor. Un honor poder estar aquí con mucho temor y temblor, así que les saludo a todos en el amor del Señor. Mi nombre es Rocío Algueda, para las visitas, cierto que no me conocen, una hermana de la congregación. Y en esta tarde ya me corresponde dar el mensaje de este culto familiar. Vamos a buscar rápidamente en Primera de Pedro 1, 3, del 3 al 11. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En la versión que usted tenga, yo tengo la Reina Valera. Dice así, en el nombre del Señor, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, y aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Vamos a tener a la vista esta lectura, pero vamos a ir viendo algunos pasajes de la Biblia. Oye, hermanos, si ustedes ven ahí, no ven ningún título, pero pueden ver la cara de esta mujer. Hay una mujer afligida, va cambiando, ¿cierto? Y después tiene una cara mucho más contenta. Hoy les voy a presentar dos escenarios, o dos estados en los que nosotros nos podemos encontrar. La idea que al finalizar esta breve predicación, por medio de la palabra de Dios, si nos encontramos en el escenario 1, y que probablemente si no nos encontramos, nos encontraremos en alguna oportunidad, podamos salir transformados y desafiados a caminar en este camino de vida, a transitar, ¿cierto?, por la puerta de las ovejas, que es Jesucristo, a comer de este pan de vida, como nos predicaba antes el pastor, que es Jesucristo, y a vivir en la esperanza, en el gozo, aceptando vivir la vida en abundancia que Cristo nos promete. Él es el centro, Él es el centro, pero Él quiere hacer también una transformación en nuestra vida y por eso estamos aquí, porque anhelamos ser transformados, porque ninguno de nosotros está completo. Amén. ¿Se ha fijado que la gente en el mundo utiliza una frase, ¿cómo ves? ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Aquí me dejaron agüita. ¿Cómo lo ven ustedes? Medio lleno, ¿verdad? Pero la gente lo hace para definir, ¿cierto?, con qué perspectiva miramos las cosas, ¿cierto? Pero preguntémonos cómo nosotros como cristianos vemos las situaciones que vivimos. ¿Cómo vemos las circunstancias en las que nos encontramos? ¿Cómo vimos este 2022? Y puntualmente, hermanos, quiero que hoy día miremos la aflicción. Pero no nos vamos a quedar ahí, las anticipo. ¿O usted cree que los cristianos, o usted o alguien me podría decir que no sufre aflicción? Es una pregunta retórica, hermanos, porque realmente es cierto, todos hemos sufrido la aflicción en algún momento. ¿Saben qué es Salomón? El rey sabio, ¿cierto? Escribió varios libros de la Biblia y escribió Eclesiastés, ¿cierto? Y es un experimento sociológico. Dijo, voy a dedicarme a observar la vida. Voy a ver el trabajo, las circunstancias que le pasan a uno a otro, las riquezas, etc. Hizo un análisis. Usted ve ese libro, hay un análisis del comportamiento de la sociedad. Y en el capítulo 1, verso 4, dice, miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eso dijo Salomón. Quiero ilustrar y quiero que ustedes piensen por un momento que estos somos nosotros. Bonitos, ¿cierto? Amarillos, completos. Algunos están un poquito panzoncitos, no sé, de distintas formas, ¿cierto? Pero estos somos nosotros. Y quiero que pensemos en quizás las cosas que nos están afligiendo. A lo mejor es una enfermedad. A lo mejor es la soledad. A lo mejor es mi examen de grado. A lo mejor es mi economía porque no tengo trabajo. A lo mejor me siento estresado. Y así podríamos estar, ¿cierto?, toda la mañana.
Y quedamos tan inflamados, ¿cierto?, con las aflicciones que este mundo nos ofrece, ¿cierto? Nos da. Incluso este tiempo genera aflicción, le vamos a poner un poquito más de aire, porque los regalos, ¿verdad? Mucha aflicción. Y quedamos tan saturados de todo, que a veces llega alguien y nos mira feo y explotamos. Queda una gota que rebasó este vaso medio lleno. Y por último podemos terminar igual que Asaf, un levita que dirigía uno de los coros en el templo, que escribió el Salmo 73, del versículo 2 al 5. Y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. A veces, ¿cierto?, podríamos llegar a pensar que a los malos, los malos, ¿cierto?, tengamos en cuenta el contexto, cómo está escrito la Biblia, pero a los que no conocen al Señor, a los que derechamente se rebelan contra Jesucristo, como que no les pasará nada. Podríamos llegar a tentarnos, ¿cierto?, con caer en este pensamiento, en esta autocompasión, y dejar de confiar en el Señor, aun cuando somos cristianos. Estamos hablando a cristianos. Y por último, me enojo con Dios. Hay muchos que no están aquí porque están enojados con Dios. Y es triste. Juan, y no sé cómo es esto bien, pero vamos a ver si funciona. Juan 16:33b, la parte B de este versículo, dice: en el mundo tendréis aflicción. Esto lo dijo Jesús. En el mundo vas a tener aflicción. Entonces hay algo cierto, que en esta vida, en esta etapa de la vida y en las venideras vamos a tener aflicciones. No se trata de una posibilidad, esto es una afirmación, es una realidad que Jesucristo mismo dejó en la palabra. Ahora, si termino la predicación en este punto, hermano, o si que nos quedáramos con los 4 primeros versículos del capítulo 1 de Eclesiastés, y la primera frase antes del punto y coma: en el mundo tendréis aflicción, podríamos llegar a la equivocada conclusión de que entonces, ¿para qué vivimos? ¿Qué sentido tiene este mundo, vivir en este mundo donde ayer pasamos aflicciones, hoy día probablemente estemos pasando aflicciones y mañana las vamos a pasar? Porque en el mundo tendremos aflicción. Y nos podríamos ir de aquí, salir en derrota. Y todo lo que el pastor habló antes, la hermana Rocío lo echó abajo con esta predica. Y a veces nosotros somos así con la aflicción, la abrazamos y nos quedamos en este punto, en contemplar la aflicción propia, la de mi familia, la de mis hermanos de la congregación. Y como el salmista, como que si nuestros pies, como Asaf, como que si nuestros pies se deslizan, como que si nuestra fe decae. Ahora no estoy diciendo que nos pongamos una coraza, hermanos, y decir: no, yo no soy súper poderoso, soy cristiano, y neguemos lo que nos pasa. No se trata de eso. Pero sí es necesario, y por eso les dije, que es necesario que transitemos desde el estado 1 hacia la vida abundante, hacia la esperanza viva en Cristo. Y salgamos de ese estado. ¿Para qué? Para que podamos hacer frente a la aflicción, para que podamos hacer frente a esa enfermedad, para que podamos hacer frente a la soledad, al desespero, a la falta de trabajo. Debemos, hermanos, pasar en este camino del cristiano, pasar necesariamente más temprano, y ojalá más temprano que tarde, de la aflicción a una esperanza de vida. Vamos a leer nuevamente Juan 16:33b, pero vamos a leer completo. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice Jesús? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Tenemos victoria, si nosotros confiamos en Jesús,
en Jesús, tenemos el nombre puesto ahí, ¿cierto? Tenemos victoria sobre la aflicción, cualquiera ésta sea. Jesús mismo nos invita a confiar en Él. ¿Y qué significa confiar? Según una definición que encontré de la Real Academia Española, significa esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Es una esperanza firme. No por un momento. Una esperanza firme. Entonces nosotros podemos afirmar, hermano, sin miedo a equivocarnos, en que Jesús nos invita a confiar en Él, a poner nuestra esperanza en Él. Vamos a retornar, ¿cierto?, a la lectura que tenemos en 1 de Pedro 1, 3 hasta el versículo 11. Aquí Pedro, el discípulo Pedro, el que negó, ¿cierto?, a Jesús. Pedro, el que luego, ¿cierto?, fue restaurado por el Señor. Le está escribiendo a sus hermanos, dice en los primeros 2 versículos, a sus hermanos de la dispersión. Y son los hermanos de esas provincias, ¿cierto?, que fueron perseguidos, que estaban bajo el imperio romano. En este contexto de este libro, Nerón, el emperador romano, ante el incendio de la ciudad de Roma, y como la gente estaba tan alborotada y descontenta porque se habían, ¿cierto?, incendiado sus dioses, se habían incendiado también su cultura. Roma es una de las culturas antiguas, tenemos nuestro derecho, ¿cierto?, es romano, viene de ahí, nuestras normas. Se había quemado. Y frente a esa desazón de los ciudadanos, ¿cierto?, utiliza a los cristianos como un chivo expiatorio para echarle la culpa, ¿cierto?, y decir que incendiaron la ciudad. Y ahí comienza una persecución dura y terrible, prolongada por unos 200 años. ¿Y sabes lo que era la aflicción de estos hermanos? No era la falta de trabajo. No era los regalos que no voy a poder comprar en diciembre. No era que no me voy a poder comprar mi casa. No era eso. Era la persecución, era la muerte. Esa era la aflicción. Y a esos hermanos, Pedro les escribe. Ahora en términos prácticos, hermano, para que podamos salir, ¿cierto?, de aquí con algo que nos quede. ¿Cómo nosotros entonces vamos a transitar desde la aflicción a la confianza? ¿Cómo vamos a transitar desde la aflicción a la esperanza viva? ¿Cómo vamos a transitar desde la aflicción a la vida abundante en Cristo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entendiendo algunas verdades que podemos sacar de este texto, hay muchas más, ¿sí? Pero recogí 3 cosas prácticas que podemos nosotros hacer para transitar desde la aflicción, desde la enfermedad, desde los dolores del corazón, de la mente, hacia la esperanza de vida. Y vamos a avanzar. Ahí está la pregunta, ¿cómo transitaremos desde la aflicción a la esperanza? Primero, creyendo que en cada circunstancia Jesús es nuestra esperanza viva. Solemos, ¿cierto?, buscar otra esperanza, por la esperanza en el médico, es que yo tengo fe en este médico, ¿cierto? Y no estoy diciendo que no vaya al médico, sino que creyendo que en cada circunstancia Jesús es nuestra esperanza de vida. Y me llama la atención porque Pedro no desarrolla su carta diciendo, bueno, hermanos, de la dispersión, perseguidos a muerte, hermanos. Yo los comprendo, están siendo perseguidos. Pobres de nosotros, qué triste situación. Intenten esconderse donde mejor puedan. No se reúnan con los hermanos porque los van a pillar que son cristianos. No hablen de Jesús. Dios lo comprenderá porque es una situación terrible. No, así no le habló lo que leímos acá Pedro a sus hermanos. Lo primero que él toma y les recuerda, ¿cierto? Y bendice a Dios. Bendice a Dios y al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Del versículo 3, Pedro comienza desde lo más importante, que es Dios.
Y nos presenta, como ven ahí, a un Dios como Padre y a su Hijo Jesús como nuestro Señor. Ojo con esa palabra, nuestro Señor. Y ahí pueden ver algunos versículos que lo podemos buscar, pero no nos da tiempo, no lo vamos a revisar. Pero nos presenta a un Dios como Padre. Muchas veces en el Antiguo Testamento era un Dios creador, un Dios justo, ¿cierto? Pero nos presenta a un Dios como Padre. ¿Cuánto necesitamos ver a nosotros en la aflicción a un Dios Padre? A lo mejor no hemos tenido la mejor figura de padre, o derechamente no hemos tenido un padre. Pero Dios es nuestro Padre. Y nos presenta a Dios como un padre, un papito, que está en la aflicción. Y a su Hijo como nuestro Señor. Qué importante, porque nos presenta como nuestro Señor, haciendo un énfasis en la relación que tenemos con Jesús. Es nuestro. Es mi Jesús. Yo soy su hija. Me dio la potestad de ser hecho hijo o hija, dice en Juan. Es nuestro Señor, no es el Señor de mi hermano. O sea, convengamos que es el mismo Jesús, pero hace énfasis en una relación personal con Dios. Nos presenta entonces a un Dios como Padre y también a Jesús como Hijo de Dios y como nuestro Señor, nuestro Señor. Y también nos presenta a un Dios grande en misericordia, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Grande en misericordia. Ahí tenemos un salmo que nos habla de grande en misericordia. El Señor no tiene misericordia, Él es grande en misericordia. Grande en misericordia. Y también nos presenta a un Dios como el gestor de nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Él es el gestor. Él es el que da el primer paso. Él nos amó primero. Él creó cierto este mundo y Él envió un Salvador. Él envió profetas. Él envió un Salvador. Él, siempre es Él, que gesta nuestra salvación y nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la palabra 2 Corintios 5, 17, que la podemos revisar. ¿Y por qué? Porque ante cualquier situación de aflicción, hermanos, o de prueba, es necesario mirar quién es Dios. Es necesario mirar quién es Dios. Es necesario recordar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros antes, para que tomemos valor y fuerza. Necesitamos entender que Él es nuestro Padre, tiene misericordia de nosotros y nosotros somos nuevos. Que por más que quizás situaciones del pasado quieran venir hoy día a afligirnos, nosotros somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Y tenemos que echar mano a lo que la palabra nos dice para poder transitar desde la aflicción a la esperanza de vida, hermano. Podríamos nosotros mirar la esperanza viva desde dos aristas. Yo la vi desde dos aristas, conforme a lo que dice. Y aquí nos define qué es esperanza. Es un optimismo confiado. Optimismo confiado. Recordemos Juan 16:33b que dice, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Es un optimismo confiado. Y podríamos mirar la esperanza en el contexto, ¿cierto?, de 1 de Pedro 3:11, desde dos perspectivas. Como la esperanza viva, que es una esperanza de vida eterna, ¿ya? Donde yo no puse acá los versículos, pero si los quieren anotar, donde esta esperanza, porque no nos vamos a centrar en la primera arista, la esperanza de vida, dice ahí, de vida es una esperanza de vida eterna que procede de Dios, porque la vida eterna procede del Señor. Es un don de gracia, eso está en Salmos 43:5, pueden buscar si ustedes quieren anotar. Es un don de gracia, en 2 de Tesalonicenses 2:16. Es asegurada por la resurrección de Jesús. Él nos da la victoria de vida eterna. Porque resucitó Jesús, es que nosotros, ¿cierto?, tenemos victoria sobre la muerte eterna. Juan 11:25, ahí nos habla de la resurrección. Defiende al cristiano contra los ataques de Satanás, 1 de Tesalonicenses 5:8, y es confirmada por medio de la prueba. Romanos 5:3-4. No nos vamos a enfocar en esta primera lista.
Vamos a ir a la segunda arista, donde la esperanza de vida es la persona misma de Jesús. En su nacimiento, la esperanza de vida es Jesús. Es Jesús. Para la humanidad, para nosotros los creyentes, es Jesús. En su nacimiento, en su muerte y en su resurrección. Y ahora nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en la esperanza que otorgó a la humanidad el nacimiento de Jesús. Ya el pastor algo nos adelantaba, ¿cierto?, para la clase de adultos. En el verso 10 y 11, si ustedes se fijan en la palabra que está muy primera de Pedro, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Sin duda, hermanos, que la resurrección de Jesús es nuestra victoria. Pero convengamos que sin nacimiento no podría haber habido muerte y no podría haber habido resurrección. Los profetas indagaron, o más bien fueron movidos, ¿cierto?, por el Espíritu Santo a escribir del Salvador, dando cuenta de su nacimiento, de su posterior padecimiento, de una muerte y su posterior resurrección del Señor. Pero ellos se preguntaron el quién y el cuándo. ¿El quién y el cuándo? ¿Quién será el Salvador? El título, ¿cierto? Nuestro hermano Lorenzo nos decía la semana pasada el título. ¿Quién tendría este título? ¿Quién sería? ¿Cómo se llamaría? Miqueas, por ejemplo, dio cuenta del lugar. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña, y para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Isaías 7:14 nos dice: y señal manifiesta será esta. Nos da un indicio de cómo sería el nacimiento de Jesús. Sería virginal. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en Isaías 9:6 se escribió un sinnúmero de títulos y de nombres, ¿cierto?, para Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestra esperanza viva está en Jesús. Y necesitamos mirar a Jesús con todo lo que fue su trayectoria de vida, desde su nacimiento. Porque desde su nacimiento ya podemos ver la promesa cumplida de los profetas. Y desde su nacimiento mismo, el Señor nos está mostrando el reino de los cielos. El reino de los cielos y la salvación. Nos está mostrando desde el pesebre qué tipo de reinado era. Porque no estaba en casa de Herodes, no estaba en su palacio, estaba en un pesebre, en una ciudad pequeña, Belén. Desde ese momento ya nos está hablando qué tipo de reinado y qué obra y a quiénes venía. No a los sabios, no a los ricos, no a los que se sabían todo, ¿cierto? Sino que venía a los afligidos, como nosotros. Segundo, hermano, ¿cómo podemos nosotros transitar entonces desde la aflicción hacia la esperanza de vida? Comprender que la aflicción durará poquito tiempo. Durará poquito tiempo, esa enfermedad va a durar un tiempo. Esa aflicción, esa falta de trabajo va a durar un tiempo. La universidad va a durar un tiempo. El versículo 6 nos dice, en lo cual, de 1 de Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¡Wow! Un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La aflicción entonces tiene un inicio y un fin. A lo mejor ponerle fin a la aflicción, como nosotros no lo pensamos, es muy distinto a como Dios lo va a hacer. Quizás para nosotros ponerle fin a la aflicción es salirse de la carrera que estudia.
No ir más al colegio para los niños. Renunciar al trabajo porque hoy mis compañeros. No venir más al templo porque me miraron mal, no me saludó la hermana Rocío. El camino es uno, hermano. El camino para transitar de la aflicción a la esperanza de vida es Jesucristo. Intentémoslo de otra forma y vamos a andar por un desierto y vamos a llegar al mismo punto. Ahora bien, convengamos que Pedro en su carta, en los capítulos posteriores, nos hace una exhortación a la obediencia. Si ustedes lo leen, o sea que lo que está hablando aquí son de aflicciones por causa de Cristo y de la consecuencia de vivir en un mundo que es corrompido, pecaminoso. ¿Cierto? No estamos hablando aquí, ¿cierto?, de la aflicción producto de mi desobediencia, que es distinto. Si es así, lo que tenemos que hacer antes, ¿cierto?, de poder quizás seguir estos pasos, es arrepentirnos. No hay otra salida. Arrepentirnos, porque la aflicción muchas veces viene y decimos, uy, ¿por qué me pasa esto? Es por mis decisiones, por mi desobediencia. En cuanto a las pruebas, aflicciones, Pedro dice, resumen, no perduran, si ustedes ven de estos textos, sirven a un propósito definido, producen tristeza y aflicción, se presentan en varias formas. No deberían reducir el gozo del cristiano. Y por último, hermano, el punto número 3 para transitar desde la aflicción a la esperanza de vida eterna. La aflicción, si los puntos, dice ver el gozo como una oportunidad de identificarte con Jesús y de ver su gloria. Ver el gozo. Necesitamos despejar nuestros ojos, sacudirnos, como me decía una hermana por ahí, y ver el gozo. ¿Ver el gozo en qué? Como una oportunidad, hermano, de identificarnos con Jesús y de ver su gloria. Si los puntos anteriores son un desafío, este lo es más. Porque como bien decía nuestro pastor antes, a veces no tenemos gozo. Pero ¿qué decía el salmista? Devuélveme, oh Dios, el gozo de la salvación. Porque en usted y en mí salta la duda, ¿pero será posible vivir con gozo en la prueba y en la aflicción? Es posible, hermano, si no nos estaría diciendo la palabra. El Señor no nos pediría algo que no podamos hacer. Pero ¿por qué no lo logramos muchas veces? Porque muchas veces es más fácil quedarnos, ¿cierto?, en el dolor y no buscar a Dios. Hay tiempo para todo, hermanos, pero también hay un tiempo de levantarse. ¿Y qué es el gozo? El gozo es el deleite, bienestar, placer, disfrute. Estado que surge como resultado de una relación correcta con Dios. Placer, disfrute, deleite. El resultado de una relación con Dios, de conocerlo y de servirlo. Eso es el gozo. No de que todo esté bien, como a mí me parece que debería estar bien. Pedro en estos versículos, el 8 y el 9 del capítulo 1, dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Un gozo inexplicable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro no los exhorta y si se fija, Pedro no los exhorta a tener gozo. Dice que ellos tienen ya gozo a pesar de la persecución. Ellos ya tienen gozo. No tienen necesidad de decirle, oiga, tengan gozo, hermanos. Tienen gozo. Y en 4 capítulos más adelante, el mismo Pedro dice, 1 Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Cantábamos un himno para los que no estaban. Participantes de la cruz. Es mi cruz, pero mi cruz también implica padecimiento.
La aflicción o la prueba no es algo que a esta altura entonces debiera sorprendernos. No se sorprendan. No nos sorprendan. Jesús dijo, van a tener aflicción, no se sorprendan. A veces le damos tanta importancia, ¿cierto?, a lo que nos está pasando. Y caemos en la autocompasión. No es algo. Es parte de la vida, sí. Pero tampoco es nuestro fin en esta vida. Dios no nos creó para estar en aflicción. Si nuestro Señor Jesús, siendo Dios, no se estimó, hermanos, a sí mismo como algo a que aferrarse, como dice Filipenses 2, 6, 7, nosotros deberíamos estar dispuestos a lo mismo. Si es que realmente nos identificamos con Jesús, porque así como Jesús fue levantado de los muertos, fue resucitado, fue recibido en gloria, nosotros también seremos levantados aquí en la tierra para su gloria. Y Dios se glorificará, porque ese es el fin último, la gloria de Dios. Dios se va a glorificar, haciendo lo impensado, lo imposible para nosotros. Y cuando el Señor regrese, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo regrese, nosotros seremos resucitados, si es que hemos partido. Pasaremos de... Y si no hemos partido, pasaremos, ¿cierto? Y nos iremos y seremos ascendidos con el Señor. Y viviremos en la gloria de Dios, con el Señor Jesucristo en los cielos. Esta es nuestra esperanza, hermano. Este es el motivo de gozo. Este es un tiempo de gozo, como bien el pastor nos animaba. Diciembre, este tiempo es un tiempo de gozo para nosotros. Que las circunstancias no nos aflijan. No porque todo esté bien, a lo mejor no va a estar todo bien, lo insisto. Porque probablemente no sea así. Pero es un tiempo de gozo, porque el autor de vida, Jesucristo, y de salvación, nació para vivir entre nosotros, para enseñarnos acerca del reino, para morir en una cruz y salvarnos del pecado. Cuando Isaías profetizó, y ya voy terminando, acerca de Jesús, nadie tenía esperanza. El contexto en el que Isaías y Miqueas está profetizando acerca de Jesucristo, había una oscuridad tremenda. Isaías 9, 2 del 4 dice que el pueblo andaba en tinieblas, que les resplandeció gran luz, porque andaban en tinieblas, en oscuridad. Estaban bajo la opresión de los asirios, estaban oprimidos, perseguidos. Hermano, que Jesús mismo sea nuestro gozo. Que Jesús mismo sea nuestro gozo. Ahí está el texto. Que Jesús mismo sea nuestro gozo. No necesitamos más. Que el Señor, nuestra salvación, el milagro más importante de nuestra salvación. ¿Qué más queremos? ¿Qué otro milagro queremos? Si tenemos la salvación, y ese es motivo suficiente para sentir gozo. Es motivo suficiente. Lucas 2, 10, 11, lo habíamos leído en la clase de adultos. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Hermano, no es un gocito, porque no tenemos un Diosito. Tenemos un Dios todopoderoso que nos da gozo. Y dice, gran gozo fue para estos pastores que recibieron la noticia, que será para todo el pueblo y también para los de Tierras Blancas. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, como dice Pedro. ¿Y dónde hay gozo? Dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia, ahí hay plenitud de gozo. En la aflicción, la presencia del Señor. Jesucristo nació, se hizo carne, vino a este mundo para darnos vida, para librarnos del pecado que nos llevaba a la muerte y para que nosotros, hermanos, vivamos una vida abundante. Creo que todavía no descubrimos, lo menos personalmente, qué es vivir una vida abundante. No en abundancia, no estoy diciendo que abundancia, todo lo que yo quiero, ¿cierto? Esto, todo otro, lo material, abundante. El Señor quiere que vivamos una vida abundante con gozo. Con gozo, gozosos. ¿Por qué? Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengamos en abundancia, hermano. Y ese es el desafío. Entonces, ¿cómo transitaremos desde la aflicción a la esperanza de vida? Creyendo que en cada circunstancia, ¿cierto? Que Jesús es nuestra esperanza de vida. En cada circunstancia. En cada circunstancia. Ahí está nuestra esperanza. Por grande o pequeña que sea la dificultad. Comprender que la aflicción durará poco tiempo. Lo dice la palabra. Y ver el gozo como una oportunidad de compartir, de identificarte con Jesús, sus padecimientos y ver su gloria. Si no pasáramos dificultades, ¿cuándo veríamos la gloria de Dios? Probablemente pocas veces, ¿cierto? Entonces ahora preguntémonos, hermano, y quedémonos con esta reflexión. ¿Estoy poniendo realmente mi confianza y mi esperanza en Jesús? ¿Estoy viviendo realmente una vida abundante en Cristo? Mi deseo y mi oración, nuestra oración, ha sido que su respuesta sea que sí. Pero si no lo es, les animamos, ¿cierto?, a pasar de esta aflicción a la esperanza de vida, que es Jesús. Amén. Oremos, hermano. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos mirar el nacimiento de tu Hijo Jesús con gran gozo, no con gozo, con gran gozo, con un gozo inefable, con un gozo inexplicable, Señor. Y esto no se trata de sentir, esto se trata de tener la convicción de que tú viniste a esta tierra, de que fue tal cual como relatan los evangelios, Señor, tu nacimiento, que fue tal cual, Señor, tu obra aquí para mostrarnos el reino de los cielos, para mostrarnos, Señor, cómo debíamos servirte, cómo debíamos conducirnos en esta vida. Gracias por no considerarte a ti mismo, Señor. ¿Cómo nos consideremos a nosotros mismos si ni tú, siendo Dios, te consideraste a ti mismo como algo a qué aferrarse, sino que sufriste la muerte y la muerte de cruz, Señor? Ayúdanos a resistir, ayúdanos a mirar con gozo, Señor, a buscarte, Señor, antes de llamar quizás a otra persona, a buscarte a ti en una situación de aflicción. Y no dudamos que conforme a tu palabra, Señor, que es lumbrera nuestro camino, que es viva, tú nos sacarás, Señor, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y pondrás nuestro pie sobre peña, sobre la piedra que es Jesucristo, Señor. Ayúdanos a vivir en esta tierra como tú nos dices, gozando, entendiendo, apropiándonos de la vida abundante en ti, Jesucristo. Señor, bendice la vida de mis hermanos, Señor, y ayúdanos a poner por obra, Señor, tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasa envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir.
la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver.